Una iglesia que avanza. Dios bendiga a mis hermanos en esta hermosa noche que el Señor nos provee y estamos dando inicio a este tan emocionante curso. Estamos muy contentos de tenerle a todos ustedes. Tenemos un número bien grande en este grupo y eso es de gran satisfacción para nosotros. Yo sé que nuestro maestro también está gozoso de tener tanta gente aquí. Hoy iniciamos este taller, un curso taller sobre evangelismo, sobre Metodismo 101. Le hemos puesto este nombre para hacer un análisis de lo que es nuestros rasgos históricos, nuestro fundamento como iglesia, que es lo que nos caracteriza. Ya ustedes tienen en sus manos el material que les fue enviado. Yo espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo, de abrirlo. Es una recopilación que habla sobre todo de lo que es nuestra herencia del metodismo libre. Aquí vamos a ver introducción de manera introductoria lo que son esos tres padres de la patria, el metodismo y demás. Y yo tengo la certeza, mis hermanos, que va a ser una aventura muy interesante, de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Espero que como buenos estudiantes también están aquí con sus cuadernitos, con sus notas, con sus inquietudes, con sus preguntas. Es posible que usted tenga muchísimos años en la iglesia y desconozca alguna cosa de estas, o que se la haya aprendido en un orden inverso o con algunas fechas extraviadas. Esta es su oportunidad para corregir todo esto y de esta manera entonces poder llegar a un buen conocimiento o a una buena fuente. Amén. Yo quiero que oremos para que empecemos en esta noche y luego presentarle a nuestro superintendente general para que también presente al maestro de estas secciones. Así que vamos a orar, inclinen sus rostros y oremos al Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos y muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Y qué bueno, Señor, que tú nos permites este método y este medio para nosotros poder trabajar este tema tan interesante. Y no, Señor, gloriarnos de que estamos en la mejor iglesia o pretender que somos los únicos que vamos para el cielo, sino, Padre, reconociendo que es una iglesia que ha sido también creada en tu corazón y que nuestros rasgos fundamentales, Señor, son para tu gloria y tu honra y que están fundados, Señor, en la Biblia, que entendemos que es tu palabra fiel y verdadera. Gracias, Padre, por cada estudiante ya aquí conectado. Gracias por su interés en aprender. Y gracias también, oh Señor, te damos en gran manera por nuestro maestro de esta noche. Te pedimos, Señor, que como siempre tú lo uses y lo llenes con una bendición especial. Te agradecemos todo esto, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, bendiciones, mis hermanos, y les dejo con mi hermano Bolívar, que está por acá también. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que Él nos permite comenzar este curso taller de Metodismo 101. Este curso taller ha sido programado por el Instituto Bíblico, siguiendo los lineamientos del programa de educación continua y atendiendo a muchas preguntas y a muchas inquietudes de muchos hermanos, hermanas y pastores y pastoras. Entonces hemos decidido, la dirección del seminario, programar este curso para que así refresquemos algunas cosas que ya sabíamos y profundicemos en otras que tal vez la desconocemos. Así que yo sé que este va a ser un viaje bien interesante y nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros somos parte de un cuerpo, de una herencia espiritual. Ustedes saben que el metodismo en el siglo XVIII fue un instrumento usado por Dios para cambiar una nación. Inglaterra fue librada de una revolución a través de un avivamiento espiritual provocado por el movimiento metodista. Yo creo que nuestro país y el mundo necesitan una intervención especial de Dios en este tiempo y nosotros debemos descubrir qué fue lo que pasó en aquel momento para ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo para transformar nuestro país y el mundo también. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, no lo vamos a quitar mucho tiempo y vamos a dejar al pastor Daniel Hernández Tirado, que va a tener la sesión de clase con ustedes. Así que lo dejamos en este momento con Daniel para que él comience la sesión de hoy. Dios bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno estar con ustedes en esta noche compartiendo
como ya dijeron David Tavares, el director del seminario, y Reverendo Bolívar, superintendente general, compartiendo con ustedes en este Metodismo 101. Pero estamos aquí, mis hermanos, en Metodismo 101. Vamos a ver si alguno nos dice su nombre. Y yo veo mucha gente dura en este curso de hoy. Dígame su nombre y su iglesia en un minuto, en 30 segundos. Dice: mi nombre es fulano, soy de la iglesia tal, y puede decir mi expectativa es tal en este curso. Vamos, comenzando desde arriba. No va a decir Raquel, comienza tú, después va Ray, después va Julia, después va María Mota y así. Yo, Raquel Rodríguez, Iglesia Metodista de la Nación Santa, perspectiva. También el pueblo, provincia, Santo Domingo, por ejemplo. Santo Domingo, Iglesia Nación Santa, entre paréntesis mis líneas, y al mismo tiempo expectativas. Ponerme al día con lo que uno hace mucho tiempo sabe, pero a veces no aterriza. Muy bien, dale Ray. Moisés Parra Rivera, un placer. Bendiciones de la Iglesia Metodista Libre Buenavista Segunda. Mis expectativas son aprender ciertas cositas que a veces entendemos que sabemos o hemos escuchado, pero ya con los materiales que tenemos y con el maestro que tenemos aquí a nuestro frente podemos aprender más. Bendiciones. Julia. Yo soy Julia de Osama, Cándida. Mis expectativas, aprender más del movimiento metodista, y como en esa época revolucionó, a ver si revolucionamos también. Amén. Este ganó 20 puntos ya, por lo que dijo. Dios bendiga. Mi nombre es Dorca, de la Quinta Metodista Libre, aquí en La Lechosa. Mi expectativa es aprender más sobre la historia metodista libre. Bien, Salvador. Póngale mute ahí. Vamos a seguir con María Mota. Mi nombre es María Mota, de la Iglesia Puerta de Bendición de los Frailes Primero, y mis expectativas son profundizar más en el metodismo y aclarar algunas confusiones que pueda tener, y que el Señor obre para la transformación. Amén. Vámonos con Rubén y Tirso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Rubén Valenzuela, yo pertenezco a la Iglesia Metodista Libre en Lumis y estamos a disposición. Domingo Este. Tienen que decir dónde, porque hay gente que son de otro. En Santo Domingo Este. Y estamos a la disposición de aprender sobre el metodismo, sobre su historia, para estar más claros de a qué iglesia y a qué y cómo se ha desarrollado el metodismo a través del tiempo. Okay. Seguimos con Tirso. Dios bendiga. Tirso Alcántara, de San Juan de la Maguana, Iglesia San Juan II, Metodista Libre, Casa de Adoración y Avivamiento, Pastor Junior Ramírez. Tenemos una pareja ahí que todo el mundo conoce, Luis y Twiggy, pero ellos se van a presentar como quieran. Bendiciones, buenas noches para todos. Dios le bendiga. Luis Manuel y Twiggy, de la Iglesia Beler Santiago. Nuestra expectativa es avivar el fuego, encontrar la esencia y implementarla así como lo hicieron ellos. Amén. Seguimos con Ezequiel, después de Darío, otro que todo el mundo conoce. Bendiciones. Mi nombre es Ezequiel Céspedes, soy de la Iglesia Metodista Libre Juan de Molfa, y estamos aquí para seguir aprendiendo acerca de nuestra querida Iglesia Metodista Libre y ir implementando ya y regresando a nuestros orígenes. Sí, Dios le bendiga. Mi nombre es Darío Castillo, pastor de la Iglesia Metodista Libre de Cristo Rey, y mis expectativas es siempre aprender más para poder ayudar y enseñar a otros. Pedro Vargas y después Oscar. Saludos a todos, bendiciones. Soy Pedro Vargas, pastor Pedro Vargas de la Conferencia Central, porque es un Pedro Vargas de allá, de Santo Domingo. En Nagua específicamente estamos
pastoreando la Iglesia Metodista Libre de la zona de Buenos Aires, de Nagua. Espero en esta capacitación pues profundizar más ya los conocimientos que tenemos acerca de nuestro querido movimiento metodista que fue a principio y ya como iglesia. Oscar, luego José Guerrero. Pastor José Dolores Guerrero de Romana 5. Mi expectativa es aprender más del metodismo libre. Vamos, Oscar. Dios le bendiga. Soy Oscar de la Iglesia Metodista Los Tres Ojos, pastor y te amor de Trinidad Isaías Jiménez. Y creo que aprenderé. Ya comencé a estudiar material, tremendo material, o sea, no todo parte. Y es muy bueno y creo que será de mucha importancia para el conocimiento a través de los cimientos y inicios del metodismo en el mundo. Dios me le bendiga. Buenas noches. Juan Manuel. Dios le bendiga. Mi nombre es Juan Manuel González. Mi expectativa son afianzar más las raíces acerca del metodismo y nada, ver qué cosas nuevas aprendemos. Bien. Lourdes Zapata. Mi nombre es Santa Lourdes Zapata, de la Iglesia Metodista de los Tres Brazos, del Pastor Daniel. Sí que estoy en este curso porque siempre me ha interesado conocer sobre el metodismo. Seguimos con Marta, Roberto Valle, Oscar y Jason. Denle. Amén, Dios le bendiga. Roberto Valle, Metodista Libre de los Tres Brazos, Santo Domingo Este Oriental. Estamos en el curso para adquirir conocimiento y saber más del metodismo. Ok, Irene Castro, Alexi García, Nidia Viña. Hola, buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Nidia Viñas, desde San Juan, la iglesia San Juan 2, y estamos aquí en este curso taller para aprender y conocer más de los orígenes de nuestra iglesia. Muy bien. Pastor Daniel, ¿no me escuchó ahorita? No se escuchó nada, tiempo. Parece que es el dispositivo. Bueno, tengo una expectativa grandísima porque aquí tengo al que más sabe del metodismo, al profesor Daniel. Así que ya usted sabe, eso es afinar los conocimientos que vamos. Yo no soy mucha gente todavía. Eso es tarea. Aquí no ha terminado un problema con el superintendente. Mire, seguimos con Francia Montero, Jael Pérez, yo García. Sí, buenas noches y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Francia Montero, de la provincia Santo Domingo Este, específicamente en Alma Rosa Primera, de la Iglesia Metodista Libre, Alma Rosa Primera. Las expectativas, que Daniel pueda transmitir todos esos conocimientos que él tiene y que algunos necesitamos fortalecer. Seguimos, Jael Pérez, John García, Rosaura Martínez. Bendiciones. Bueno, pero si ella es mi esposa, para todo lo mismo, porque ya somos una sola carne. Rosaura. Buenas noches, bendiciones de la Iglesia Castración Cristo Rey, Distrito Nacional. Mi expectativa es tener más conocimiento de la historia de los metodistas. Bien. El iPhone de Clara y la familia Torel Palomino. Mucho gusto, Lilibet Palomino de la Iglesia Bel Air Santiago. Y igual que los demás estudiantes, pues reforzar los conocimientos sobre el inicio de este movimiento metodista. Ahí está Justin Amador, Jael Pérez, Luis Olivero. Buenas noches, Clara Hernández, de Simón Bolívar, Distrito Nacional. Mi expectativa es aprender para poder hablar con claridad sobre nuestro concilio. Ok, bien, lo que mencioné ahora, Luis Olivero. Luisa por aquí, buenas noches, Dios le bendiga. Yo soy de la Iglesia Metodista de los Tres Ojos, el pastor Giter Trinidad e Isaías Jiménez.
y mi expectativa con este curso es aprender un poco más de los orígenes de nuestra iglesia para crecimiento personal y también poder ayudar a otros que a veces preguntan. Y sabemos que lo vamos a aprender porque estamos aquí con uno que sabe mucho. Santo Domingo Este. El iPhone de Keila, Milagro González, Michelle Monet. Amén. Bendiciones. Somos de la Iglesia Metodista Libre Central de la Romana. Sí, Keila Zapata y Maxwell Brown. Y nuestra expectativa es aprender mucho más y de una manera más puntual sobre el movimiento metodista. Y ahí entonces... Bendiga. Mira, Dios bendiga. Yo feliz porque tengo al pastor Daniel Hernández, que me encanta porque él te da la clase y se ríe y como que medio se goza de los, como dice una muchacha aquí, no hay respuesta mala, a él le encanta esa respuesta mala para gozársela. Y yo también me la gozo de este lado. Pues quiero aprender mucho más todavía porque me gustó ese tiempo que tuvimos con el profesor Daniel en cuanto a las raíces que tenemos, profundizamos bastante, pero quiero más. Bien, Michael Benjamín, Francisco Mercedes y Esperanza Ramírez. Buenas noches a todos los hermanos. Francisco Mercedes de este lado, Iglesia Metodista Libre del Ensanche Quisqueya. La expectativa es reforzar los conocimientos que tenemos de nuestra iglesia y conocer a fondo cuáles son nuestras raíces. Bien. Dios le bendiga a todos. Michael Trinidad, de la Iglesia Evangélica Metodista Libre Central, San Pedro de Macorís. Mi expectativa es poder conocer acerca del metodismo para poder también instruir a otros. Amén. Jenny Maceo, Esperanza Ramírez y Yacaira Hernández. Michelle Monet todavía. Ustedes cuatro. Espero por ustedes para acá en paz. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Mones Michel de la Iglesia Cancera, pero vivo en Chile. Mi expectativa es aprendiendo cumplir la misión que Cristo nos ha dejado, que vaya a toda parte del mundo. La Iglesia de Cancela, allá en Santo Domingo, bueno, si los que faltan, ¿no? Bendiciendo. Mi nombre es Yacaira Hernández de la Iglesia Metodista Libre de los Tres Brazos y quiero seguir profundizando en los conocimientos. Amén. Es la pastora Yancina Amador ahí. Sí, Yancina Amador de este lado. Aprender más, retroalimentar y para que podamos seguir aplicando lo que nos dejaron nuestros ancestros. Yo creo que será un tiempo maravilloso porque pienso, por lo que he leído en esta tarde, que tenemos que volver a nuestra raíz. Así es que será un tiempo maravilloso y con el maestro que tenemos, yo sé que será muy bueno. Mi expectativa en esta clase es que usted aprenda, usted recuerde lo aprendido, que usted desee seguir aprendiendo y también que ame la iglesia de tal modo que su amor por la iglesia transmita a los demás y puedan amar la iglesia y entiendan que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Ahí está la hermana del iPhone, dale para allá. Hola Daniel, mi hijo. Ana Ulloa de este lado, de Maizal, Esperanza, estamos pastoreando acá y es una buena expectativa de retroalimentarnos más, porque esas clases parte nos dan en el seminario, pero cuando tú vuelves y la lees, es como vivir una experiencia nueva de cómo nuestros padres fundaron nuestra iglesia. Entonces hay mucho que aprender para enseñar a otros. Y me alegra tantos hermanos de la iglesia metodista de diferentes lugares. Eso es hermoso, la heredad que nos ha tocado. Miren, mis hermanos, algunos de ustedes, voy a comenzar diferente. ¿Algunos de ustedes leído el manual que ya le mandamos? Yo leí Pastor, los dos primeros capítulos. Pastor Daniel, estoy por aquí, Esperanza Ramírez, que no pude, ahorita me sacaba el internet, está lento. Está bien, díganme. No, estamos aquí de la Iglesia Metodista Libre, la Romana, la Sexta. Para mí va a seguir siendo una experiencia, ya que estuve en el diplomado pasado y tú has estado también en el seminario, escudriñar las escrituras y aprender lo que es el metodismo y aprender que
muchas personas a veces tienen idea errónea lo que es el metodismo. No, los metodistas son libres, no. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, no para practicar otras doctrinas falsas. Amén. Para mí ha sido un placer. Luis, tenía la mano levantada. No, por la pregunta que dijiste, levantamos la mano con la respuesta. ¿Y quiénes leyeron el manual? Quiero ver ahora, de manera de introducción, voy a tener la participación de 5 de ustedes, de los que leyeron el manual, para que compartan algo como a modo de nota de participación. Arrancamos de una vez. Primero, ve que ustedes leyeron. Voy a tomar 5. Quiero que sean uno detrás de otro. Vamos a ver esos 5. Primero tendremos a Luis Manuel y Luigi, luego a María Mota. Quiero ver otros, Pedro Vargas, ya van 3, en ese mismo orden. 2 más para su primera nota de participación. Vamos a ver, 2 más me van a decir en varios minutos. Ahí tenemos a la hermana de Esperanza también, van 4. Y el número 5, ¿quién será? Ale. Sí, vamos a tener a Ray también. Ok, nos fuimos ahí, comenzamos en este mismo orden. Y así. Vamos a tener 7 participaciones ahora, eran 5, pero van a ser 7, porque esto es democrático, como ustedes digan. De los que leyeron su manual, van a compartir con los demás lo que captaron, aprendieron, lo que quieran compartir, lo que les gustó, la vivencia que tuvieron, de lo que leyeron en esa parte que comenzamos. Así que en el mismo orden comenzamos con Luis Manuel y Luigi. Así mismo, en el mismo orden, después Pedro, después Mota y así. Bueno, del capítulo 1, te voy a hablar del capítulo 1, que es el más abundante. De lo que más me llamó la atención de Juan Wesley es que era un hombre de verdad incansable por alcanzar las almas, no cesaba de predicar de toda forma posible, era constante, de día, tarde, noche, o sea, eso me gustó mucho. En cada lugar que él llevaba la palabra de Dios, yo veía el respaldo del Señor. Era un hombre muy organizado, disciplinado en su llamado. Aunque había mucha oposición, que así él la contaba, de los cuales Dios le libró muchas veces, y pude ver también, él mismo pudo ver el fruto de su labor y de sus compañeros. O sea que realmente eso lo motivaba a él constantemente a que seguir predicando del arrepentimiento a nuevos creyentes. Entonces, aunque vi también en algunos lugares que él veía que estaban emocionados, pero no eran firmes en la fe, él siguió predicando y decía que Dios es bueno, porque aún así Dios lo alcanza y luego le da la madurez que ellos necesitan. Era un hombre para mí muy respetuoso, con un gran amor por las almas, y que hasta dio su propia vida, arriesgó su vida muchas veces para alcanzarlos a ellos. Es de gran admiración. Excelente. Continuamos ahí. Bueno, ya en mi caso, ya finalmente me llamaba mucho la atención cómo él manejaba su agenda, cómo él decía de 4 a 5 hago tal cosa, de 5 a 6 hago tal cosa. Y él tenía ese compromiso con el evangelismo. Yo creo que como creyentes necesitamos ese compromiso de disponer un tiempo, ya sea la semana, ya sea durante el día, un espacio para llevar la palabra de Dios. Excelente. Buenas noches. Yo leí los 2 primeros capítulos. Me impactó mucho las cualidades que ellos han mencionado, mis otros 2 compañeros. Y la parte de que él no descansaba, pero también de que él era oportuno, o sea, era organizado con su tiempo y estaba desde las 5 de la mañana en pie, se estaba en un barco, se estaba en el camino, él no importaba las circunstancias, él siempre hacía, organizaba su tiempo para su mensaje, los cultos, cómo estaban estructurados, él no los hacía de manera improvisada, sino que tenía un método, un orden, una oración, un canto, un sermón, otro canto y una oración. O sea, era conciso, era preciso. Y, por ejemplo, esa parte de que en algunos sitios él iba a visitar a los trabajadores a su sitio de trabajo, pero iba de 12 a 3 porque en ese momento tenían que descansar por el sol. O sea, totalmente oportuno y no tenía excusa. No tenía excusa para predicar la palabra, no se cansaba, y también él reconocía que el Señor
hacía o sea, el trabajo, daba el fruto, pero también me gustaba, él usaba una frase que decía, aguas anchas pero poco profundas, o sea, mucha gente se emocionaba, recibía el mensaje, pero no profundizaba, no permanecía en muchos casos. En otro luego, entonces esa persona sí maduraba y la obra crecía cuando él pensaba que no iba a crecer, porque siempre estaba en el respaldo del Señor. Ajá, la parte que más me identifica fue sobre el capítulo 1, que nos habla acerca de Juan, de una breve historia del pueblo llamado metodista por Juan Wesley. Fue un gran ejecutivo del evangelio, muy organizado, no tenía espacio para perder el tiempo, siempre aprovechaba cada circunstancia de los lugares donde iba para así llevar la palabra. Algo que siempre me queda ahí observando su forma de Juan Wesley es sobre esa frase de la entera santificación. Él en sí mismo, él tenía una gran sed en sí mismo, que a veces se cuestionaba mucho él mismo y decía, ¿estoy yo realmente estoy realmente completo o complementado para yo llamarme que tengo ese estatus, ese nivel de ese varón perfecto al cual Dios me lo llamó? Y a veces esa sed que él tenía dentro de sí interna, de esa entera santificación, lo llevó a poder hacer una analogía sobre su situación, su forma que llevaba de evangélico o de cristiano con otras denominaciones, y sin ninguna problemática de que él era metodista y que otras denominaciones tuviera otra bandera. Él hacía una comparación, una analogía, como un estudio, como un análisis, estudiando para ver. Y a veces él pues tomó lo bueno que veía en otras personalidades, y eso me gustaba de él, me gusta de él, y por eso hago mención de la primera parte del capítulo 1. Ya el capítulo, lo demás, por ejemplo la unidad 2, que empieza a hablar ya más de nuestra entidad, nuestra identidad, pero más me llama la atención la primera parte del capítulo 1 por Juan Wesley. Bendiciones. Para no abundar tanto, parte importante de lo que hizo Juan Wesley es que él nunca limitó las fronteras ni del idioma, ni de los lugares de trabajo, ni nunca se cansó. Y parte fundamental de cómo ellos empezaron pues juntándose para hablar de la palabra. No fue una voz grandota que le dijo algo o algo trascendental, simplemente ellos se juntaron a hablar de la palabra del Señor, y eso hizo que las cosas cambiaran. Eso a mí me impactó mucho, esas cosas que tuvo Juan Wesley. Y más que eso, de que en los lugares, un ejemplo, en el barco, en ese tiempo, de Inglaterra a Estados Unidos, duraba entre 40 días a 90 días en el barco. Entonces, él no se limitaba del lugar. Ahí en el barco predicaba, hacían su culto, hacían todas esas cosas. Y eso es maravilloso. Y eso no se apagó. Tal vez en alguna persona del barco tal vez lo ignoraron o no quisieron escuchar sus palabras, pero eso no hizo que él dejara de predicar el evangelio, aun cuando la palabra metodista no se escuchaba. Eso fue muy trascendental, como ellos en los cultos, con los idiomas, en italiano, en francés, en alemán, como ellos
le daba tiempo para hacer absolutamente todos los cultos y todas las cosas sin preocuparse ni del horario, ni que la gente se va a cansar o lo que sea. Para mí eso fue trascendental. Una de las cosas que me llama la atención es la disciplina. O sea, el tipo iba para Estados Unidos y en un barco por 3 meses ahí mantuvo la disciplina y lo explica, la rutina que llevaba. Y una de las razones por la cual le asignan también el término metodista, pero no se ve como algo a nivel como de una especie de etiqueta mala, como quizás se pudiera haber visto en un momento en aquel tiempo, sino que la misma disciplina es la que nos ayuda inclusive a crecer en esto como cristianos. Llevar esa disciplina de oración, de lectura, de estudio, de predicación, de leer algo que necesitamos leer para crecimiento. O sea, toda esa disciplina ayuda todavía el sol de hoy a practicarse. Y otra cosa que me llamó la atención es como en un momento los obstáculos comenzaron a llegar en la vida de Juan Wesley para yo digo que el propósito de Dios, para que él saliera al aire libre a predicar. Cómo comenzaron a los sacerdotes y gente a no gustarle lo que él predicaba y tuvo la necesidad de tener que salir afuera, algo que era una sombra, algo que quizá era lo que otros no querían que pasara, algo que no estaba en el plan de los que estaban con él, pero en el corazón de él estaba a predicar, no importa si fuera adentro, no importa si fuera afuera. Y yo creo que esto sol de hoy manda una gran enseñanza, porque a veces nos metemos en una zona de confort de predicar bajo techo y se nos olvida esos orígenes, nos olvidan esta parte de la historia, de cómo muchas veces es también necesario salir afuera, predicar, hablarle a los que están afuera. Y si necesitamos que Dios nos ponga obstáculos, bueno, pues van a venir ellos, pero el tema es que hay que salir afuera también como él y predicar el evangelio. Sergio Castillo. Sí, bendiciones para todos, muy buenas noches. Son algunos tips porque ya la mayoría de los compañeros han dicho muchas cosas importantes y Luis explicó la forma del organigrama de cómo Juan Wesley y el equipo hacían las cosas. A mí me gustaba el compañerismo que ellos tenían, trabajaban en equipo, uno hacía algo y el otro hacía otro, y a nosotros nos deja entender que siempre hay tiempo para hacer las cosas, como decía Alexis, porque aún siendo tan ocupado y las cosas que tenía que hacer Juan Wesley, él estaba estudiando alemán, sacaba tiempo para hacer ese trabajo de estudiar, y otro estaba estudiando griego, uno se encargaba con los niños y así sucesivamente iban trabajando. El hermano Carlos se encargaba de ir preparando los sermones, y son tantas cosas bellas que pudimos ver en este tiempo que yo creo que nosotros debemos de imitarlo. La secuencia con que programaban el culto y empezaban desde una hora hasta otra hora y siempre hacían las cosas. Me gustó la parte que hacían el devocional particular, cada cual tenía que hacer su devocional y se veía que lo hacían varias veces al día. Es decir que yo creo que nosotros tenemos muchas enseñanzas por nuestro propulsor del metodismo y esas personas que entre ellos estaba Whitefield y también Lamont, Ihan y demás. Yo creo que es una buena parte para que nosotros podamos emular y también practicar eso. Dios le bendiga. Julia, y después tenemos la mano de Milagros. Ok, en relación a seguir afianzando eso, sí, mira, Juan Wesley nos dejó un sistema del metodismo, pero lo más importante que yo veo es que nos enseña o nos demuestra lo importante que es el tiempo, porque él de forma organizada tenía todo planificado y tenía tiempo para todo. Le daba tiempo de orar, de leer la Biblia, o sea, no había ninguna excusa para que no lograra hasta capacitarse. ¿Por qué? Porque dicen en las primeras páginas que ellos empezaron leyendo el Nuevo Testamento en griego, pero después fueron hasta diversificando los idiomas para poder tener alcance a toda la población. Adicional a eso, también nos demuestra que el gozo que sentían estos cristianos no era estático, sino que siempre estaban en ese constante búsqueda para saciarse en el aprendizaje. Entonces, todo eso
pienso que nos deja a nosotros como evidencia que nosotros también podemos lograr ese sentir, ese movimiento. Y evidentemente había un cambio. ¿Cómo se demostraba que la gente tenía al Señor? Porque había un cambio en la conducta, un cambio en su forma de ser, pero todo fue inspirado en esta doctrina que le enseñó Juan Wesley. Aspiro de aquí a que termine el curso taller, aprenderme las 3 fechas claves que él dio, porque también nosotros tenemos que saber de dónde parte el metodismo y hablarlo con fecha y nombre. Amén. Cándida levantó la mano y da milagro. Dale, milagro. Sí. Me gusta mucho de Juan Wesley, porque es como si yo lo viviera ahora, todas las cosas que se hacen. Es que él era incansable en enseñar la palabra. Entonces le aplicaba mucho el versículo que dice escudriñar las escrituras. Él hacía mucho énfasis en que la persona aprendiera. No es simplemente como el profesor anterior iba y vaciaba la clase y con el hecho de tener toda su clase pensaba que tenía todo listo. No. Algo que él tenía, que eso lo aprendimos mucho con el pastor Bolívar y los demás que nos dieron de la enseñanza, de buscar un tema, de buscar un objetivo. Su objetivo grande era que se escudriñara la palabra. Y él se preocupaba para que usted dijera algo diferente, porque cuando usted estudia la palabra le da cambio en su vida. Entonces, como él saboreó eso, como él vivía eso, él se preocupaba porque usted también aprendiera. Porque yo entiendo, leyéndole la mentalidad de él ya tantos años después, que él decía, si yo, porque me he enamorado de la palabra, he tenido un cambio tan grande en mi vida, ¿qué tal serían estos si siguieran lo mismo que yo hago? También, donde quiera que él estaba, predicaba la palabra. No hubiera medio que a él le impedía predicar. Siempre utilizaba su forma. También me gusta mucho la programación, como han dicho muchos. Él nunca tuvo, como dice, vamos a hacer una célula de 40 minutos y te le aplican 2 horas, que la gente se cansa. No, él sabía el tiempo preciso para que la gente hiciera la cosa. Y lo más importante para mí era que él vivía la santificación. Bien, hermana Pastora de Esperanza. Ana Ulloa. No, es importante ver la historia de nuestro padre y cómo él no se cansó en cuanto al inicio. Inician con 5 personas o 2 personas, empiezan y se ponen de acuerdo para estudiar un tema en específico, y cómo esto abre el hambre a otros. O sea, que a veces nosotros nos conformamos con la monotonía, con hacer lo que otros hacen. Sin embargo, ellos quisieron hacer algo diferente a lo que no se estaba haciendo en este momento. Y el tiempo de receso, quizás de la universidad, que podían descansar, que podían tomarse un café, lo usaban para la palabra de Dios. Como todos ustedes han dicho, la importancia que tienen las escrituras es algo tremendo. Y como estos muchachos, como Wesley, aún predicando tanto el evangelio y andando para diferentes lugares, todo cambia cuando él encuentra los morados. Ahí su vida fue transformada, porque él pensaba que estaba haciendo muchas cosas, pero cuando él vio la realidad, lo que hay que pagar por causa del evangelio, cuando él se vio allí con esta gente, cómo adoraban a Dios, cómo su pasión era amar a Dios con toda su vida, no importaba lo que ellos tuvieran que sacrificar. Lo que ellos querían era adorar al Dios del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso nos damos cuenta nosotros cómo él marcó una historia. Y algo que me llama la atención es que hay cosas que nosotros hemos dejado de hacer, como lo que es visitas personales. O sea, mandamos a otros a hacer ese trabajo, pero él aprendió desde que comenzaron a estudiar Nuevo Testamento. Ellos empezaron a hacer la práctica de lo que es visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, hacer contacto de tú a tú con la gente. Y vio que eso tuvo resultados, entonces se fue como el método que le dio a él como un impulso de llevar la palabra a personas que realmente estaban necesitadas. ¿Sabes? Que eso al principio era muy frecuente en nosotros porque nos dedicaban, nos revisábamos. Y mayormente esa es una de las partes, yo digo, wow, como nosotros somos metodistas y no nos damos cuenta cómo iniciaron, pero hay muchas prácticas que Juan Wesley puso. Entonces, ¿cuántos resultados da esto? Tú estás con la persona cuando te necesita. Vamos con el último de esta tanda, Jason. Dale, Jason. Amén, amén, Dios bendiga. Algo que me agrada en cuanto a Juan Wesley, no era solamente que él escudriñaba las escrituras, sino que él la vivía. Todo lo que él hacía tiene que ver con lo que dice la Biblia, o sea, con lo que la Biblia manda hacer. Por ejemplo,
La Biblia dice buscarle el reino de Dios y su justicia primero, ¿verdad? Y todas las demás cosas serán añadidas. Él se enfocaba en la Biblia. O sea, ustedes se preguntan, ¿cómo él hacía tantas cosas y no dejaba de predicar? Es que él estaba consciente de que él tenía una promesa del Señor. Él vivía la Biblia. Por eso, incluso, si ustedes se fijan, en el capítulo 3, él mismo no se consideraba ser el líder del metodismo, porque él no empezó solo. Es tanto así que él mismo explica: mis amigos, mis hermanos y mis enemigos me han dado como líder. Y entonces él humildemente dice: he aceptado. O sea, esa humildad que él tiene, aparte de todo, cómo él se dedica a las cosas, fue lo que lo llevó a ser tan grande. Es lo que nosotros deberíamos de aprender, porque a veces se nos olvida vivir la Biblia y queremos entrar como en una monotonía de apariencia, de nombre, y realmente ya ahí tenemos problemas con el Señor. El conocimiento es bastante bueno, pero recuerden que Dios fue el que lo dio. O sea, Dios es el que sabe y a Él es que debemos servir. Amén. Bien, mis hermanos, oigan algo. Cuando tuvieron la introducción que hicieron de mí ahorita, que algunos dijeron, el más metodista de todos y eso. Realmente, le voy a explicar dónde surge eso, brevemente. Después del seminario, conocer la historia de Wesley, del metodismo y todo esto, me llevó en un momento de mi vida a ir a la universidad bíblica, y mientras estudiaba ya con ellos en la universidad bíblica, me di cuenta de que nosotros como metodistas, por un lado actuamos bien históricamente, pero por otro lado actuamos mal. ¿En qué sentido actuamos bien? En un momento donde las sectas proliferaban y había un aumento terrible de las sectas, nosotros los metodistas nos propusimos en nuestro corazón y en nuestra disciplina no ser sectaristas. Y no ser sectarista provocó que seamos poco promocionales, le daríamos poca promoción a nuestro nombre, a nuestra denominación, incluso a nuestra doctrina. ¿En qué sentido lo digo, mis hermanos? Por ejemplo, usted ve el Instituto Evangélico desde 1927, pero todo el tiempo el Instituto Evangélico, y todo el mundo dice el mejor instituto de Santiago y todo lo demás, pero usted dice, a ese mismo que te está hablando bien del Instituto Evangélico, tú le dices, ¿tú sabes lo que es la iglesia metodista? Y te dice, sí, yo conozco algunos, pero tal vez no asocia ni siquiera, igual que aquí en la capital, el Colegio Evangélico Dominicano. Tú vienes aquí en Sánchez La Fe y todo el mundo conoce el Colegio Evangélico, pero tú le dices, ¿qué es la iglesia metodista? Nadie sabe. Nosotros fuimos poco sectaristas, incluso la disciplina dice que no podemos caer en sectarismo. Una cosa es una secta y otra cosa es el sectarismo, el abanderamiento radical, fanático sobre tu denominación. Nosotros sabemos que alguna iglesia de sana doctrina, por ser sectaristas, se convirtieron en sectas o tuvieron prácticas sectarias. Por ejemplo, durante mucho tiempo la Iglesia de Dios de la Profecía decía que el que no se bautizaba bajo su bautismo no era cristiano ni iba al cielo, y para ir al cielo era a través de ellos. Hoy día ellos se han arrepentido de eso, se lo dicen sus pastores, sí, fue un error histórico, nos creíamos que teníamos a Dios agarrado de un pie, siendo una iglesia de sana doctrina caímos en sectarismo. Oigan eso, mis hermanos, hoy día ya ellos se cuidan de eso, ya están abiertos, van a la universidad, estudian, hacen de todo. Sin embargo, nosotros dejamos de promocionar a tal grado de que otras iglesias se proliferaron con artistas inclusive, y nosotros no, porque teníamos una disciplina en aquel tiempo que decía, cuando cante himno no exhiba mucho tu talento, el solo de guitarra evítalo en otro idioma, para que tú tengas una idea. Entonces tú tenías músicos buenos en la iglesia metodista que no podían tal vez destacarse, ni cantantes buenos que no podían ser artistas, tal vez así, y llegamos a ese punto. Eso me dio a mí un asunto personal, y donde quiera que yo iba, cuando decía metodista, ¿qué es eso metodista? ¿Qué es eso libre? Y tenía ese problema. Ustedes son fríos, ustedes son que digo, mira, yo llegué a decir incluso que los metodistas libres son fríos, que los metodistas libres son carnales, por el libre y el libertinaje. Yo soy el más metodista de todos. Pero era defendiendo mi denominación, diciendo yo soy metodista y soy el más metodista de todos. Oye, lo que me pasó un día. Fui a predicar, me invitaron a predicar a un sitio, prediqué como un congreso interdenominacional. La predica estuvo durísima, buena, gloria a Dios, hasta que me invitaron. Algunos de los que me vieron predicando me invitaron a una iglesia de esas súper radicales y fanáticas. Y yo le dije, bueno, cuando me invites, provoqué el momento. No le estoy diciendo a ustedes que tienen que hacer eso mismo,
Pero yo provoqué en el momento, digo, mire, cuando me invite, cuando vaya a predicar, yo voy a decir, mi nombre es Daniel Hernández y soy de la Iglesia Metodista Libre. No, espérate, tú no puedes predicar normal y predica ya y no da el tema. Digo, no, si yo no puedo decir que soy metodista libre, no voy a predicar. Ustedes los pentecostales, cuando tú le invitas a predicar, dice, mi nombre es fulano, soy de la iglesia Walter 16, que queda al doble de la esquina, mi pastor es fulano de tal, y te da una introducción de tu iglesia, de su pastor, y cómo está, y cómo vive, y dónde está. Y nosotros los metodistas nos invitan a cantar, Dios le bendiga hermano, y a cantar. Incluso, muchos de los metodistas libres, por mucho tiempo, no dijeron que eran metodistas libres, tú le decías, ¿qué tú eres? Evangélico. Y decían que eran evangélicos. Por eso que hay algunos actualmente que no le quieren poner el letrero iglesia evangélica a su iglesia, sino metodista libre nada más. No tiene nada de malo ser iglesia evangélica metodista libre, porque realmente dentro de los protestantes nosotros somos evangélicos. Recuerden que todos los que se han salido de la iglesia católica o los que salieron en la reforma protestante, que de eso podemos hablar en un rato, todo el que está fuera de la iglesia católica era protestante. Pero esto no se incluye junto con los testigos de Jehová, mis hermanos. Pero los testigos de Jehová, aparte de protestantes, ellos no son evangélicos. Entonces nosotros sí somos evangélicos. O sea, por denominación, somos un movimiento de santidad. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, yo empecé a decir, yo soy el más metodista de todo, yo soy el más metodista de todo. Al grado de que cada vez que iba a participar en la universidad bíblica, durante los 3 años que hice de teología, aparte del seminario allá, me gradué. Yo en cada presentación decía, mi nombre es Daniel Hernández, soy metodista y el más metodista de todos. Ya todo el mundo sabía que cuando me tocaba hablar, yo iba a decir, mi nombre es Daniel, soy metodista y el más metodista de todos, tratando de poner un granito de arena según yo entendía. Hasta que llegó la graduación, me gradué con honores, fui el que di el discurso y ya se sabe, mi nombre es Daniel Hernández, soy metodista. O sea, el metodista le ganó a todos. En un sentido, porque creían que el metodista era frío, no era frío, que no tenía dones, no es eso. Y todo eso. Yo sé que nosotros estamos en el medio de que algunos creen en la sensación de los dones y otros creen en la manifestación total de los dones. Nosotros creemos en toda la manifestación de los dones, menos que la evidencia del don del bautismo del Espíritu Santo sea el don de lengua. Pero ya en ese sentido, hice eso. Otra cosa que debemos saber como metodistas es que las disciplinas espirituales las hemos estado perdiendo gradualmente a un nivel indetenible. Claro, debemos identificarnos, como dijo Juan Manuel González. Incluso, tú te paras al frente de la casa de un metodista y tú dices, por aquí vive un metodista, nadie sabe. Sin embargo, tú dices, una doña que es evangélica, sí, ella vive ahí. Porque tiene buen testimonio como cristiana, no estamos negando eso. Pero no se identificó nunca como metodista. Sin embargo, en el pacto de membresía, el artículo 93 de la disciplina actual dice que es un privilegio ser metodista libre. Sí, si usted no quiere decir ese privilegio que tiene. El pacto de membresía tuyo y mío, el de todos ustedes, si no lo han leído, vamos a leerlo dentro de estos días. Dice que es un privilegio ser metodista libre. Entonces, ¿por qué usted no quiere decir que es metodista libre? Dígalo, Goyen. Uno de los problemas que tenemos, por lo que no queremos decir que somos metodistas libres, es porque tenemos que darle una definición de metodista. Y como no queremos dar una definición de metodista, tal vez no queremos decir que somos metodistas libres, porque está como muy larga la definición, ¿verdad que sí? Bien, entonces, en esta siguiente sección, entre las disciplinas espirituales que hemos perdido, oigan bien, metodistas, yo sé que ahí tenemos una historia muy linda que contar y usted vino para eso, pero también vino para esto otro, devolverle el amor al metodismo que debemos tener y a tu iglesia local. Eso tenemos que sacarlo de este diplomado, de este taller, perdón. Miren, entre las disciplinas espirituales que hemos perdido, miren, antes un metodista, cuando llegaba y visitaba a un hermano, no se iba de esa casa sin orar por esa casa. Ahora nosotros llegamos a la casa, yo llego a la casa de Twiggy, dime Twiggy, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tú estás? Un abrazo, un beso y nos vemos. Y Luis, no está aquí, no, él viene ahora, ya está, lo espero, me brindan un juguito y me voy. Antes los metodistas no se iban de una casa sin orar y bendecirlo, como que no sabían cuándo iban a volver y debían dejar una bendición en este lugar. Y despachaban al que se iba con una oración. Hágalo ahora. Número 2, antes ningún metodista llegaba a una iglesia, llegaba de la calle a la iglesia y no se arrodillaba o en el banco o en el altar para presentarse ante Dios, para decirle a Dios, mira, yo vine al culto, yo quiero que tú me bendigas, o mira, yo tengo mucha carga y le quiero dejar aquí porque quiero gozarme en este culto, o mira, yo quiero que tú me ayudes. Y usted veía todos los metodistas en el altar antes del culto, por eso llegaban unos minutos antes para llegar a orar antes. O sea, llegamos puntuales a los cultos porque teníamos que orar antes de comenzar el culto. Usted lo veía todito con las rodillas o en los bancos o allá en el altar. Busque eso ahora, hermano. Búsquelo. Usted no lo va a encontrar.
Y eso que estoy mencionando dos, de las disciplinas espirituales normales que teníamos nosotros antes. Entonces, el metodista no llega temprano ya a ningún lado, pero antes llegaban temprano porque llegaban para orar en el culto, antes de comenzar el culto, hermano. Hay muchos de ustedes que tal vez no se acuerdan, no saben ni siquiera cómo han comenzado los últimos 10 cultos de su iglesia, porque no han llegado al inicio. Porque no han llegado al inicio. Algunos 10 de ustedes puedo mencionar. Y, o sea, al azar, y usted me dice sí o no. Al azar, dígame usted, ¿llegó temprano el domingo? No, patrón, no llegué temprano. Entonces, volvamos. Pero no queremos ser metodistas, queremos disfrutar la historia de Wesley, ya no la sabemos de cabo a rabo, tiene todo nota de participación, ahora es nota de práctica. Número 1, llegar temprano a la iglesia el domingo. Número 2, orar antes de comenzar el culto, usted solo, y número, eso te lo va a hacer. Y cuando lo vean haciendo, los metodistas, cuando llegamos a la iglesia, doblamos las rodillas y oramos, diciéndole al Señor muchas cosas. Entre una, me gustaría gozarme en este culto. Número 2, me gustaría que Dios me hable. Número 3, quiero dejar esta carga aquí, por la que vine, para poder gozarme en este culto. O bendice al pastor que va a predicar, que se convierta en mi primo. O sea, son cosas, señores, que nosotros debemos ser metodistas. Miren, cuando a mí me hicieron administrador del Colegio Evangélico Dominicano aquí en Esencia de la Fe, yo sé que no sometía a la Junta Escolar, cambiar ni logo ni nada de eso. Entonces, como es un proceso de la Junta Escolar Metodista y es un curso muy largo, yo agarré al uniforme de deporte en el logo grande que va aquí, el mismo logo, el Colegio Evangélico Dominicano, con la lámpara con el palabra y todo lo demás, pero le puse por fuera del logo un colegio de la Iglesia Metodista Libre. Muchachos, todo el mundazo ahora aquí en el Esencia de la Fe sabe que no es que la iglesia sea del colegio, que el colegio es de la iglesia, mis hermanos. Porque como ahí estaba la iglesita, no, esta es la capillita del colegio. No. Esta es la iglesia, y la iglesia es la dueña del colegio. Y toda la iglesia metodista a nivel nacional son dueñas de ese colegio, porque es el colegio de todo y de toda la iglesia. Medrano entonces empezó a hacer los cultos en ese tiempo en el colegio, y empezamos a invitar a los pastores a ir al colegio, a pisar el colegio, que los pastores lleguen. Entonces empezó una diferencia, señor. Entonces, eso pasó ahí. Eso nosotros debemos hacer, identificarnos como metodistas. Pero ¿cómo nos vamos a identificar como metodistas si no sabemos alguna cosa que debemos saber? Número 1, aquí están estos 3 personajes. ¿Lo están viendo? El que lo pueda ver diga que sí. Sí. Pues vamos, él se llama Wesley. Esa foto está cuando él estaba medio viejito, hay una que está por ahí donde él está más joven, pero hay otro también donde está más viejo de ahí. Ese se llama Juan Wesley. Hágase memoria en su mente, Inglaterra, años 1700. Desde 1739, pero ya antes de eso, desde 1728 ya era ministro de la Iglesia Anglicana y luego se ordenó presbítero. Pero ok, eso está en la historia que lo vamos a leer más adelante. Lo que quiero que enfaticen es Juan Wesley, fundador del metodismo en Inglaterra. Ahí comienza todo. En Inglaterra inició el metodismo porque él era anglicano, pastor anglicano, y la iglesia anglicana no había recibido una reforma espiritual porque, aunque se había salido del catolicismo en el tiempo de la reforma protestante, no se salió como una reforma espiritual como la iglesia de Alemania con Lutero, o la de Suiza con Calvino, o la de Bohemia en sí. Ellos se salieron porque el rey de Inglaterra quería divorciarse y no le dieron el divorcio, y dijo, pues me salgo y ya pertenezco a la reforma protestante. Ese movimiento de avivamiento más poderoso, el rey se quiere divorciar. Qué cosa, ¿no? Entonces realmente dentro de esa iglesia nació Wesley. Wesley nació en esta iglesia, en la iglesia anglicana, pero no se salió de la iglesia anglicana. Yo quiero que ustedes sepan que a Wesley lo expulsaron de la iglesia anglicana. Lo expulsaron porque él quería reformar la iglesia anglicana. Yo quiero que ustedes graben hoy la diferencia de un reformador y un divisor. Es que el reformador nunca se quiere salir de su grupo de origen, sino que quiere que su grupo de origen volviera, en este caso, a la Biblia y a la palabra de Dios. Ellos no quisieron volver y lo expulsaron, y él dijo, el mundo es mi parroquia. Y como el nombre despectivo que le tenían era metodista, por los métodos que habían establecido a través del Cruz Santo, donde se reunían los muchachos, Carlos Wesley, Juan Wesley, luego se le agregó Whitefield más tarde. Entonces ellos fueron los metodistas por eso. Fíjese esto, si nos vamos un chin más atrás, 200 años atrás, Martín Lutero nunca se quiso salir de la iglesia católica, todo lo contrario, ellos querían seguir siendo católicos,
Sin embargo, lo que querían es que la Iglesia Católica vuelva a Cristo, porque siempre hubieron evangélicos dentro de la Iglesia Católica, siempre hubo un remanente de Dios. Que el remanente lo expulsan ya, o cuando expulsaron a Lutero, se dio la estampida, claro está. Y de ahí sale la Reforma Protestante, pero fíjense, él no se quiso salir. ¿Cuánta gente actualmente se quiere salir de su iglesia y que porque no cantaron bien, o porque no está de acuerdo con el pastor, o porque, señores, los verdaderos reformadores no se salen de sus iglesias, no tienen esta cobardía de salirse, sino que a través de la palabra enfrentan o confrontan las situaciones que se estén dando, y más nosotros que tenemos una iglesia totalmente democrática, donde podemos apelar y podemos pedir que las cosas cambiaran. Luego entra este segundo hombre, mírenlo aquí, ¿cómo se llama? Juan Wesley, ¿verdad que sí? Esos son los 3 nombres principales que debemos saber nosotros como metodistas libres de la República Dominicana. El segundo es este se llama Benjamín Titus Robert. ¿Cómo se llama? Benjamín Titus Robert. Correcto. Este hombre es pastor de la iglesia metodista que ya había estado en Estados Unidos. Y el otro fue en el 1839 por ahí. Este es ya en el 1800. En el 1860 surge la iglesia formalmente como iglesia metodista libre. Cuando usted hable de metodista libre, no hable de Wesley. Está fallando en sus palabras. Porque la metodista libre surge con este hombre en Estados Unidos. Metodista libre. Entonces, este también fue expulsado de la iglesia metodista. Normal, para fundarse la iglesia metodista libre debieron expulsar a este porque él no se iba a salir. Él iba a pelear su batalla todo el tiempo, incluso la apeló. Y luego se da el carácter del Free Methodist Church, el carácter libre en el metodismo. ¿Libre de qué? Vamos a hacer un resumito histórico, contemporáneo de él y posterior. Libre de la esclavitud, una de las primeras iglesias que pelearon contra la esclavitud, metodista libre. Libre en cuanto a la raza, iglesia de negros, iglesia de blancos, la iglesia metodista libre del principio son de todos. Libre en cuanto a las clases sociales, iglesia de pobres, iglesia de ricos, bancos para los alquileres de los bancos para que se sienten los ricos en los primeros o mejores asientos y los pobres si caben se sientan. Esto no, banco de todo el mundo, libre en ese sentido en cuanto a la economía. Iglesia libre en cuanto al ministerio de la mujer, primera iglesia, una de las primeras que aboga por el ministerio 100% femenino o liberación femenina de primera orden, o sea, la que era verdadera, no la de ahora, sino la que era verdadera. Fuimos nosotros también, gracias al metodismo libre, a este hombre, Benjamín Titus Robert en Nueva York. Y por último, de los 3 hombres que debemos saber, es Samuel Mills. En 1889 llega a República Dominicana por Montecristi, ya está la primera iglesia metodista libre. Es la primera iglesia que predica en español, netamente en español, para los dominicanos en español, porque ya teníamos las churches en Sabana de la Mar, en Samaná, la cual es un patrimonio de la humanidad, porque se ensambló aquí, es una iglesia totalmente inglesa, que se trajo aquí para los colonos ingleses que estaban aquí, pero obvio, predicó en inglés primero y su cultura en inglés. Este hombre inicia un movimiento totalmente dominicano. Luego ya la Junta Misionera en 1927, bueno, en fin, ya usted sabe. Pero lo que quiero decir es que estos son los 3 nombres que debemos saber. Bien. Samuel Mir murió en Sombrero. Samuel Mir, que murió cerca de por aquí, tú sabes, donde yo vivo. Sí, por tu zona ahí, yo sé. Sí, miren, los metodistas somos tan bárbaros que, oiga, sí somos bárbaros los metodistas. Celebramos la Reforma Protestante, pero no celebramos el metodismo. Oiga eso, no celebramos el metodismo. Y celebramos la Reforma, ustedes matados celebrando la Reforma Protestante, pero no celebran el metodismo. ¿A dónde vamos a llegar? Metodismo 101 debe hacernos pensar que el año que viene, el mes de mayo, que es el mes del metodismo, debe ser un mes glorioso para nosotros, celebrando en las iglesias esta doctrina 100% bíblica y 100% cristocéntrica, y que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Salmo 16:6, que debemos leerlo. Entonces, ahora bien, voy a preguntar. Vamos aquí. Yo quiero que algunos de los que no han participado en nada, simple y llanamente me identifiquen estos personajes y me digan una sola declaración de cada uno de ellos. Es todo. Vamos a ver, los que no han participado,
alguien que no haya participado, simplemente me diga, el primero de la foto de los cabellos blancos es Daniel Hernández. El segundo, de medio calvito, es Daniel Hernández cuando se le estaban cayendo los cabellos. Y el otro, calvo completo, es el papá de Daniel Hernández, que también se llama Daniel Hernández. Y ahí está, vamos todos. Yo, bueno, el primero es John Wesley, obviamente, perteneció a la iglesia anglicana, como dijiste, fue expulsado porque él quería hacer una reforma en la iglesia anglicana y la gente, él, por ese pensamiento, entonces ellos no lo hicieron. Sigo con el segundo, Benjamin Titus Robert, fundó la iglesia, bueno, fue pastor de la iglesia metodista libre en Estados Unidos. Lo expulsaron de la metodista. Y el último, Samuel Mills, quien aquí en San Pedro, ¿verdad? Puerto Plata. Montecristi. En Montecristi, perdón. Inició por ahí hasta que ese hombre a caballo, caminando a pie, eso era increíble. Hasta que él murió aquí, sombrero, man. Muy bien. ¿Tú has visto alguna vez los metodistas dar un viaje y que a la tumba de... No, mi hermano. Los metodistas vamos fácilmente a Alemania a ver la tumba de Lutero y no nos atrevemos a dar un viaje para Banío, para Santiago, donde están los restos. Pero, ¿qué podemos hacer? Así somos. Y eso somos. Otro más que quiera participar y darme una declaración diferente a la de ellos. John García, pastor. John, Benjamin Titus Roberts, recuerdo de la clase cuando dimos esto y ya lo que usted ha mencionado, que fue quien fundó el metodismo libre, porque él quería reformar, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo dentro del metodismo, con relación a que se cobraban los bancos en los primeros lugares en las iglesias para los cultos, y otra cosa era que no se predicaba fuera de la iglesia. Entonces él fue que tomó esa decisión, él apeló por esa decisión, pero al final lo destituyeron, por así decirlo, ¿verdad? Y se podría decirse, lo destituyeron. Entonces ahí fue que vino la fundación del metodismo libre por Benjamin Titus Roberts. ¿Alguien más que no haya participado, que quiera participar? Especialmente esos que no han puesto cámara, que están abajo. Esos que no han puesto cámara, que están de último en el Zoom. Déjame decir algo, John, Raquel. Dale, Raquel. Realmente, Juan Wesley se puede decir una figura casi incomparable en los tiempos de ahora, porque su gallardía y su disciplina y dominio propio que tenía para poder contender contra las corrientes contrarias, para mí lo que más se destaca de él, el dominio propio, de ser tan inteligente en las respuestas, insinuando lo que él quería que se diera, porque entonces como que confrontaba la respuesta de antemano para que el otro tuviera que saber bien y pensar contra qué era que lo estaban atacando. Y realmente me llama la atención también Samuel Mills en la parte del tercer personaje, porque Samuel Mills me trae mucho recuerdo de mi padre, porque mi padre, yo comenté ahí, que inclusive él fue que introdujo a mi papá para que mi papá pudiera trabajar en el Instituto Evangélico de Santiago, limpiando las aulas, para que entonces le dieran también el permiso de estudiar. Y me cuentan muchas historias bellas de él, preciosas, porque ellos fueron amigos, él fue su maestro y fue su protector. Bueno, aquí están los robles de la iglesia, ayudando a uno aquí. Andrés Rodríguez Vázquez, sí, Andrés Rodríguez Vázquez. Sí, Andrés Rodríguez es un clásico, su historia y todo eso. Bien, mis hermanos, uno más. Mira, hay un hermano que ha apellido Hurtado ahí atrás. Vámonos con Hurtado. Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, realmente, sí, realmente hemos estado un poquito tímidos, ya que somos algo nuevo, pero nada, decir que el metodismo ha sido una bendición para mí y mi familia. En cuanto a temas históricos, puedo decir que la vida de John Wesley ha sido una inspiración personal para mi vida, ya que sus actos durante su vida han marcado mi proceder cristiano, como por ejemplo cuando decidió
embarcarse hacia el Nuevo Mundo, que era el continente americano. Claramente la historia comenta que Juan Wesley no le fue muy bien en su primer viaje hacia América, pero eso no le desalentó, ya que trató e hizo lo que estaba a su mano por tratar de llegar a los indios colonos de esa época, ¿verdad que sí? Lo que normalmente vemos representado en las películas, como ¿verdad? Que utilizaban hachas de piedra, cazaban con flechas. Trató de hacer su acercamiento también a los colonos ingleses de la época. Su primer viaje no fue exitoso, y aunque fue algo desalentado de vuelta a Inglaterra, su primer encuentro con unos moravos hizo que Wesley cambiara de perspectiva en cuanto a la vida que él había tratado de llevar. Una vida... Déjalo ahí, ya te voy a poner una nota de posición a ti ya. No de participación, la tuya va a ser exposición. Muy bueno de tu parte, excelente. Eso quiere decir que está estudiando. Aparte de que dijo que era nuevo, pero mira, ya se sabe todo esto. Oye, Twitch, todos los nuevos se aprenden esto así, como este muchacho tal. Vamos bien. Bien, la diapositiva número 2. Aquí está lo que todo metodista debe saber. Miren, aquí tenemos la misión. El metodista que no se sabe su misión, no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Miren por qué. La misión metodista libre está dividida en 3 partes. Y la primera dice, es hacer conocer a la gente en todas partes el llamado de Dios a la integridad por medio del perdón y la santidad en Jesucristo. La primera parte está ahí en Jesucristo. Todo esto que acabo de decir, hacer conocer a la gente en todas partes el llamado de Dios a la integridad por medio del perdón y la santidad en Jesucristo. Todo eso incluye, si lo pudiéramos decir en una sola palabra, predicación. Predicación, la sana doctrina, predicando el evangelio. Esa es la primera parte de la misión. La segunda parte de la misión dice invitarle a entrar a la membresía. Y la tercera parte dice y preparar para el ministerio a todo aquel que responde por como tarea básica de todo de este curso. Este enunciado completo deberíamos saberlo. Si no se lo puede saber de memoria, porque usted dice mi memoria me falla, por lo menos apréndase los conceptos, que la misión metodista está dividida en 3. Primero, esta es la predicación, hacer conocer a la gente en todas partes el llamado de Dios a la integridad por medio del perdón y la santidad en Jesucristo. O sea, yo les quiero predicar a todo el mundo en todas partes, en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, en los hospitales, el llamado de Dios. O sea, que Dios ya está llamando a todo el mundo. Cristo te llama. ¿A qué Dios te está llamando? Dios te llama a una vida de integridad. Entonces Dios te está llamando a dejar el pecado, la juca, el robo. Al que roba, dígale Dios te está llamando. A tu amigo que no se quiere convertir, tú le dices, mira, como quiera, Dios te sigue llamando. Señores, nosotros debemos decirle a la gente que Dios es el que lo está llamando. Porque a veces nosotros decimos, yo no me quiero convertir en evangélico, pero es Dios que te está llamando. Ok, tú no quieres convertirte por tu propia cuenta, pero es que Dios es el que te está llamando. Entonces debemos decirle a la gente, el llamado de Dios a una vida de integridad. ¿Cómo? Esto por medio del perdón. Dios te ofrece el perdón, pero también te ofrece una vida de santidad en Jesucristo. Nosotros somos un movimiento de santidad y la santidad está en nuestra misión. Nosotros debemos lograr que los hermanos que han venido y han recibido el perdón también lleguen a la santidad. Esta es la primera parte, la predicación. En la segunda parte, invitarlo a entrar a la membresía. Nosotros no podemos dejar que la gente que se convierta no sepa que debe entrar a la membresía, que es importante ser parte de una iglesia, que es importante ser miembro de una iglesia. La membresía de la iglesia metodista está dividida en 3 grandes grupos. Miembros menores, 6 años, miembros en preparación y miembros en plena relación o en plena comunión con la iglesia. Cuando hablamos de miembro en plena, es solamente el resumido de la palabra, del enunciado completo. Miembro en plena relación o miembro en plena comunión con la iglesia. El miembro en plena comunión ya sabe que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer en la iglesia. Tiene que coger cargo, tiene que obedecer a los líderes, tiene que diezmar y ofrendar, tiene que adorar al Señor, tiene que asistir a los cultos, tiene que obedecer, tiene que predicar la palabra. Entonces, tiene que leer la Biblia y tiene que orar. Entonces, porque sabemos que para crecer como cristianos, los metodistas tenemos una mano que nos dice las 5 cosas que debemos hacer para crecer como cristianos. Usted se la sabe muy bien. Nosotros debemos leer la Biblia, debemos orar,
debemos asistir a la iglesia, debemos obedecer a la palabra de Dios y los líderes, y también debemos testificar. Testificar es predicar. Predicamos con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que somos. Sin hablar podemos predicar con nuestro testimonio y nuestro comportamiento. Sin hablar podemos predicar con nuestra conducta. En estos días donde la gente va a la iglesia con su Biblia en el celular, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que yo estoy de acuerdo que usted la lea en el celular porque usted la agranda y busca más rápido en la Biblia. Pero en el camino desde su casa a la iglesia, agarre su Biblia, póngala en el tablero del carro, llévela en la mano. ¿Sabes por qué? Porque eso predica solo. Hay gente que quiere volver al Señor y dice, si Dios me da una señal y ahí va pasando usted con una Biblia, ya usted fue la señal que ese tipo pidió. Pero si usted sigue nada más andando con su celular, entonces usted va a tener, usted le está faltando a ese principio de identificarnos como soldados del Señor en todo el tiempo. Así que con esa Biblia bajo el brazo, no en la mano, donde se vea todo el tiempo. Póngala en el tablero del carro, llévesela en la mano para la iglesia, que se vea su Biblia. Entonces, mis hermanos, ya vemos aquí que lo último es preparar para el ministerio. ¿Qué es el ministerio? El ministerio de la predicación, el ministerio de la alabanza, el ministerio cristiano en sentido general, que incluye el ministerio pastoral. Ustedes hoy se están preparando para el ministerio. Y la iglesia debe preparar para el ministerio todo el que responde por la fe, incluyendo el ministerio pastoral. Muy bien, ahora quiero dos hermanos que no hayan participado, que me puedan decir, ya sea de memoria o en concepto, la misión de la iglesia, lo que estamos hablando ahora, estas tres partes. Uno que no haya participado, si no viene lo busco yo. Yo, pastor. Amén. Lourdes. Yo, amén. Yo, pastor. Ok, sí. La misión de la iglesia es hacer conocer a la gente en toda parte el llamado a través de Jesucristo. Predicar que Dios está llamando al perdido. O sea, esa es la predicación que nosotros tenemos que hacer. Que no somos nosotros, es Dios que lo está llamando a ellos. La segunda es entrar a la membresía. O sea, darle a conocer que dentro de nuestra iglesia existen miembros menores, miembros a prueba. Congregarse, que debe ser miembro. Muy bien. Sí, después de congregarse hay que hacerse miembro. Si es menor, pertenece a los menores. Después hay miembros a prueba, que son los que se están preparando. Y los miembros en plena relación, que ya son miembros que han cumplido requisitos y pueden formar parte ya de ministerio, porque la tercera parte es prepararlo para el ministerio, porque no solo es dejarlo así, sino que hay que prepararlo, porque en los ministerios que habla en Efesios dice que esos ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo, y eso es lo que debe de hacerse con el nuevo creyente, prepararlo para el ministerio. Excelente participación, hermana Lourdes. Digo, pero usted no esperamos menos porque usted es una maestra ya aprobada. Gloria a Dios. Vamos con Lidia, porque levantó la mano, y después Rosaura. Amén. Así es. Hablábamos de que la misión está dividida en tres. Lo primero es que debemos hacer saber a todas las personas en todos los lugares que estamos llamados por Dios a ser íntegros. Y esto a través de la santidad y del perdón en Jesucristo. Luego de que hagamos esa parte, entonces debemos invitarles a congregarse, a ser parte de nuestra iglesia, a ser miembros. Y luego preparar para el ministerio, pero esa partecita ahí, la del final, que es a los que respondan en fe. O sea, una parte muy importante. Todo el que llega a la iglesia no necesariamente va a estar en un ministerio. Es aquellos que respondan, aquellos que realmente entiendan que sí, están ahí para eso. Claro, pues no puedo poner a predicar a alguien que no haya recibido a Cristo. Y también, exactamente. Mientras usted está predicando, si usted ve que una persona le dice, sí, yo recibí a Cristo y ya Dios me perdonó los pecados, tú le preguntas, ¿te estás congregando? Porque esa es parte de nuestra misión. Si yo me convertí allá en el campo, pero estoy viviendo aquí en la capital, o yo me convertí allá en Montecristi, pero estoy viviendo aquí en Santiago ahora, tú le dices, ¿y tú te estás congregando? No, ahora no. Pues mira, te estamos invitando a la congregación nuestra. O por ejemplo, usted le predicó a una gente en una guagua, pero esa persona vive en Yamatá.
usted le dice, mira, en Yamasá tenemos una iglesia, que está en tal calle, o busca una iglesia en Yamasá, porque usted tiene que invitar a la gente a congregarse, aunque viva lejos, invítelo a congregarse. ¿Entiende lo que queremos decir? Nuestra misión es una misión total, una misión 100%. Ojalá, miren, le voy a decir una cosa, mis hermanos, ustedes no me lo van a creer, pero uno de los apóstoles que está más renombrado actualmente, a través de un miembro de su iglesia, del comité ejecutivo de ellos, me mandó a pedir una disciplina metodista para él copiarse cosas de la nuestra para ponerlo en la de él. Oiga esto, mi hermano, yo hablé con el obispo y el obispo dijo, pero que no es nada, que copie todo lo que quiera, ojalá que se convierta en todo el metodista de allá para acá. Oiga lo que le estoy diciendo, mi hermano, la necesidad que tienes y ver la organización de la iglesia metodista, los contextos que tenemos aquí y de lo que nosotros somos abanderados de esta misión y de una disciplina tan acercado a lo que es un ministerio en la iglesia. Oye, eso es maravilloso. Cándida, dele, Cándida. Amén. La misión es dar a conocer, como usted dijo, dar a conocer el evangelio de Cristo, hablar de la salvación, del perdón, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que estamos esperando todavía, gloria a Dios. Invitarlo también a ser miembro de nuestra iglesia. La iglesia es como una familia, y desde que una persona acepta a Cristo y uno le dice que si quiere ser miembro de nuestra iglesia, dice que sí, tiene que asumir la disciplina de la iglesia, estar sujeto a, como uno está sujeto cuando uno vive dentro de con su papá y con su mamá, sujeto a los estándares de la iglesia, prepararlo para el ministerio a toda persona, como dijo la hermana, que responda por la fe. Hay personas por ejemplo, que llegan y tenemos que estar observándolo, a ver más o menos qué ministerio le gusta y darle seguimiento para ayudarlo, porque hay personas que todavía no saben muy bien. Entonces uno le va diciendo, si te gusta, habla con Dios y todas esas cosas, y así puede pertenecer al ministerio llamado por... Muy bien, antes de, ya lo que están levantando la mano, voy a entrar en la tercera pregunta, otra pregunta, en otro concepto. Oigan, queridos metodistas que están aquí en esta hora, mis amados metodistas, ¿qué le respondemos a una persona que nos dice, ¿qué es esto, metodista? ¿Qué es esto, metodista? ¿Y qué es esto, metodista? ¿Cómo usted le responde a esa persona? ¿Qué usted le diría a este que le demanda razón de ser? ¿Qué es un metodista libre? Vamos a ver, algunos de los que no han participado, a ver qué le dice Roberto Antonio Ovalle, o qué le dice Marta, o qué le dice, bueno, Michael, tú también. Bien, excelente. Sí, han habido personas que me han preguntado acerca de qué es el metodismo, y como hablábamos en la introducción, usted daba una retroalimentación, ¿verdad?, de la historia del metodismo, que hablamos acerca de cómo todo empezó con John Wesley, su hermano, de cómo ellos en la universidad donde estaban, cómo ellos tomaban, como mencionaron, cómo se organizaban, y de esa manera ellos compartían la palabra, oraban y daban a conocer la grandeza de Dios a las personas también que les rodeaban, y la gente comenzó a llamarle en esa universidad que ellos eran metodistas, y de ahí viene el término metodista, y más adelante con Benjamín Titus Robert, cuando fue, como mencionamos, retirado de la iglesia, o sea, expulsado, no porque se quiso ir, sino que la iglesia lo expulsó. Entonces surge la iglesia metodista libre. Entonces el término libre, que mucha gente pregunta por la parte del libertinaje y demás, que es libre en la Michael, espérate, déjalo ahí. Alberto Batista, con Marta, con Michelle Mones, alguno de ustedes le pasa a un tipo por la calle y le dice, ¿qué es eso, metodista? ¿Qué es eso libre? ¿Qué tú le dirías? Michelle Mones, Marta, Pedro, Stephanie Morillo está con nosotros, vaya. Pedro por aquí, buenas noches. Pedro, ¿qué tú le dirías, Pedro? Buenas, escúcheme la cámara, es que estoy en un ambiente un poco hostil. Pero bueno, entonces yo creo que sí, que cuando alguien nos pregunta eso, lo primero que debemos hacer es recordarles que primero somos evangélicos.
Entonces, nosotros llevamos la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, de una manera organizada. Por eso lo de metodista, porque el mensaje y todo lo que hacemos debe hacerse de manera organizado, planificado e intencionado, y en un orden, que es lo que hace el metodismo. Que los demás están desorganizados. No, pero la iglesia de nosotros se basa en organización, en el mensaje de manera organizada, en una práctica organizada del mensaje. Incluso muchas iglesias han copiado el formato nuestro de organizar los cultos, de todo lo que hacen, lo han copiado del orden que nosotros establecimos. Claro. Incluso nosotros hemos perdido parte del orden. Qué ironía. Pero bueno, entonces eso. Y segundo, yo creo que el concepto de libre, como yo se lo explico a la gente, es que está abierto a cualquier persona que quiera venir. No importa su situación económica, no importa lo que esté pasando en su vida. La iglesia está abierta. Yo creo que es como nosotros debemos explicar la parte de libre, que es precisamente lo que quería el hermano Titus Roberts, que se le permitiera a todo el mundo de la misma manera acceder a la iglesia. Gracias, varón. Todavía quiero a Alberto Batista. Richie, estos que no tienen cámara, oye, necesito que ustedes digan en igualdad de condiciones. Sí, necesito que digan algo porque somos metodistas y estamos iguales, los que tienen cámara y los que no tienen. Lo hagamos igualmente. Señores, Esperanza Ramírez y después Rubén Valenzuela, así mismo, en este mismo orden. Y después un ejemplo, a mí me preguntarían, Esperanza, por aquí, ¿qué es el metodismo? Yo cuando entré a la iglesia metodista, puedo decir por una visión de Dios, es decir, ya mis hijos se congregaban allá, pero yo no estaba en la iglesia metodista. A veces visitaba así, pero cuando Dios trató conmigo, me dijo, vete a la escuela dominical, vete a escuchar lo que ellos estudian, cómo estudian la palabra. Y cuando yo comencé a estudiar la palabra con el metodismo, vi que tenía lo que mismo yo sabía, es decir, estábamos conectados con lo mismo, una doctrina de santidad, de santificación, una doctrina de salvación, una doctrina de cambio, que cambia el hombre. Cuando digo cambio, que cambia el hombre, y eso me motivó a mí hoy ser metodista. Cuando una gente, a mí una gente nunca me ha preguntado, ¿qué es el metodista? ¿Qué es el metodismo? El metodismo para ti. Yo le diría, bueno, para mí el metodismo es vivir lo que dice la palabra. Somos personas que nos organizamos, le servimos al Señor, a Dios, que es lo primordial, y proclamamos el evangelio y la salvación del hombre. Eso bien. Excelente, Esperanza. Dime, Rubén. Bueno, si a mí me preguntaran qué es el metodismo, yo les respondería que la iglesia metodista es una iglesia que da a conocer a las personas el llamado de Dios de forma íntegra, y que de esta forma, utilizando métodos de organización, métodos de conocimiento bíblico, de implementación bíblica, de práctica bíblica, entonces llevamos a la persona a seguir a Cristo y a que se formen de manera integral en lo que es el cristianismo. Ok, Rubén, excelente. Algo, mis hermanos. Si yo le pregunto a alguien qué es un boricua, me va a decir es un tipo que vive en Puerto Rico, o que viene de Puerto Rico, o un puertorriqueño, ¿verdad que sí? Ok. Pero si aparece un indígena que vive en Puerto Rico y yo le enseño a ese indígena un boricua de este tiempo, va a decir, este no es un boricua, este no. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Todos ustedes cantan un himno nacional dominicano que comienza diciendo como y que ya no valiente al ser nuestro canto conviva. Muy bien. Y yo empecé a preguntar a algunos alumnos qué era un quisqueyano. Ay, muchachos, usted no se imagina la cantidad de respuestas joyosas y buenas que tuve sobre un quisqueyano. Pero pasa lo mismo. Quisqueyano era un taíno, en sus orígenes un taíno de Quisqueya, ¿verdad que sí? Entonces, si te aparece un metodista de los tiempos de Wesley, nos lo paramos al lado
Y cuando ese metodista vea el estilo de vida que usted lleva, usted no es nada. No. ¿Y en qué situación estamos viviendo? Wesley, venga a ver. ¿Cuál es el método que ellos usan? ¡Ay! Lo primero es que Wesley te va a parar en la puerta de la iglesia tuya y lo va a devolver. Le va a decir, devuélvase, porque ser metodista era un privilegio, que lo tenía un grupo de gente y tenía que demostrar su privilegio en el tiempo de Wesley. Estoy diciendo el tiempo de Wesley para que no venga alguno a ofenderse aquí en este día, porque ser un metodista en ese tiempo, mire lo que es ser un quisqueyano del origen de antes de venir Colón, de ser un borinquen, un boricua de los tiempos de antes de venir Colón. Oiga lo que estoy tratando de decir, mi hermano. Oiga lo que estoy tratando de decir. Entonces, este quisqueyano, este metodista, se va a parar y decir, no, pero los metodistas deben ir a un grupo de clases, a una célula en la semana. Si no van a la célula en la semana, no pueden ir el domingo en la mañana al culto. Y aquí, el pastor tiene que rogarle que abra una célula, pero no se ofenda, siga viniendo al culto. En el tiempo de Wesley era al revés. El que no fue a una célula, si es miembro metodista en plena, debe devolverse y decir, ¿por qué no fue a la célula? ¿Por qué usted no se reunió en el grupo de clase? Oigan bien. Y la pregunta que se hacían en el grupo de clase, hermano, mire, otra de las disciplinas espirituales que se perdieron, de la que estaba diciendo ahorita, ¿recuerda que dije dos? Oye, ¿cuál es la tercera? De los que estaban aquí, la hermana Rodríguez, Luis Lora, Darío Castillo, bueno, déjame ver quién más. A ver, los que tienen más de 10, 15 años en la iglesia, más de 20 años, saben que antes era imposible que un cristiano no te preguntara a ti, en tu propia cara, varón, ¿cómo está la fe? Mire, ahora te pregunta cómo está la fe y tú le dices, no se mete en mi vida, que esto es personal, usted no tiene que meterse conmigo, viva su vida, que yo vivo la mía. Yo me ando metiendo en fresco. Usted se gana un Super Bowl y usted le pregunta a la gente cómo está. No había un culto donde un pastor no preguntara, si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van para el cielo? Amén. Ahora el pastor tiene que preguntar, todos debemos irnos para el cielo si Cristo viene hoy. Es que prepárese, querido hermano, porque usted no sabe el día ni la hora. Esto dice ahí porque lo llevamos. ¿Sabes por qué las disciplinas espirituales se han perdido? Estoy diciendo que entre las disciplinas espirituales que preguntábamos, ¿cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está la fe, varón? Estamos bien. En prueba, varón. Vamos a seguir orando. Y el que estaba en batalla te decía, en lucha y prueba, varón. Estoy pasando una prueba. Y el que no estaba en prueba te decía, en victoria, varón. Recibí una bendición. Te decía lo que estaba pasando en su vida. Hoy día ni eso nos preguntamos, hermano. Vuelvo a preguntar, hermano. Pregunta el domingo. Varón, ¿cómo está la fe? Pregúntale a todo el mundo. Párese en la puerta de la iglesia el domingo y a todo el que pase, varón, ¿cómo está la fe? Usted va a ser la oveja rara el domingo, pero usted la va a hacer. Y oiga bien, mi hermano. En la célula metodista, oiga la pregunta que se hacía. Una pregunta que se hacía era, hermano, ¿cuál es la oportunidad que usted tuvo para pecar en esta semana? Oiga, que usted le pregunta, ¿y cómo venció? No vencí. Si no venció, vamos a orar para que usted venza para la próxima semana. Oiga, estas preguntas se hacían. Entonces, bien, en este sentido del quiqueyano, ya sabemos que es diferente un quiqueyano de antes, cuando lo traímos, que los quiqueyanos de ahora. A mí lo cuando dice el himno nacional, eso decir claramente, antes de que existiera República Dominicana, nosotros somos una tierra, una nación, y nosotros aquí hay gente, y nadie puede meterse con nosotros. Esta patria, que 1000 veces fuera esclava, otra tanta ser libre sabrá. Entonces, en esta letra, y José Reyes con su música, hicieron este himno tan bonito. Lo que nos están diciendo a nosotros es eso. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, mi hermano? ¿Qué es un metodista? Emilio Prudón dijo un quiqueyano, pero no se refirió a ningún taíno en ningún momento. Pero dejó claro que debemos ser valientes, debemos ser indómitos en un sentido, bravos, bueno, un sinnúmero de cosas lindas y retóricas, hermosas. Pero, ¿qué es un metodista? Ahorita cuando pregunté, el hermano al que le pregunté ahorita, a ver quién fue aquí, Michael empezó a decirnos todo lo que era el metodismo. Y está totalmente correcto todo lo que dijo Michael. Pero el amigo se le fue. El amigo se le fue porque el amigo, bueno, entonces mira, lo que pasa es que es una iglesia histórica. Juan Wesley, ¿de qué que tú me vas a hablar ya? Entonces, mis hermanos, nosotros hemos elaborado para ustedes desde el seminario una definición que es un metodista libre hoy. Bien, la que usted tiene que saberse
y practicarla. Viene, un metodista libre hoy es una persona que cree en Jesús como Señor y Salvador y en la obra transformadora del Espíritu Santo, cuyo método es la Biblia como única regla de fe y conducta. Un metodista libre hoy es una persona que cree en Jesús como Señor y Salvador y en la obra transformadora del Espíritu Santo, cuyo método es la Biblia como única regla de fe y conducta. Mi hermano, ahora piense de nuevo. Viene la persona y le pregunta, ¿qué es un metodista? Una persona que cree en Jesús como Señor y Salvador. Al dar esta declaración de que creer en Jesús como Señor y Salvador, estamos diciendo que no somos una secta, que las sectas pueden tener otro líder, que pueden tener, aunque tengamos a Wesley, a Benjamín Robert y a Samuel Mill, no creemos en ellos para salvación. Ellos nos están presentando a Cristo desde el principio y que no nos alejemos de Cristo como Señor y Salvador. En otra denominación puede haber otro mediador entre Dios y los hombres. Puede haber ver a Cristo no solamente como Dios, sino como hermano, como los mormones, o ver a Cristo como un Dios falso, como los testigos de Jehová, o ver a Cristo como un iluminado más, como los Caibás, como la ciencia, la cienciología, o bueno, en fin, ¿no? O verlo como un profeta, como lo ve el Corán, los islámicos. Entonces, lo segundo, en la obra transformadora del Espíritu Santo, como metodistas, nosotros creemos 100% en el Espíritu Santo, en su obra transformadora. Incluso en nuestro logo está la cruz de Cristo vacía, como Cristo como Redentor y Salvador, pero también está el fuego como llama del Espíritu Santo que envuelve al mundo, que dirige la misión, porque la obra transformadora del Espíritu Santo incluye los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la armadura del Espíritu, en fin, todo lo que el fruto del Espíritu, todo lo que el Espíritu produce en nosotros, eso está incluido, porque el Espíritu convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado, nos ayuda en nuestras oraciones, es Dios con nosotros, intercede y gime por nosotros. Eso nosotros creemos. Y también, como metodistas, creemos que el único método, como Wesley lo hacía, y Benjamín también, y Samuel Mill, cuyo método es la Biblia, como única regla de fe y conducta. Otros pueden tener otro libro de Mormón, otros pueden tener una Biblia arreglada como los testigos de Jehová, otros pueden tener un Corán, otros pueden tener los Vedas, otros pueden tener cualquier otro tipo de libro de otra denominación o lo que sea. Pero nosotros tenemos la Biblia como única regla de fe y conducta. Otros pueden presentarse a otra autoridad para leer la Biblia, como los católicos que tienen la bula papal, la tradición oral y la tradición y el magisterio de la iglesia. Y así sucesivamente otros presentan otras alrededor de la Biblia. Para nosotros es esto. Así que, hermanos metodistas aquí presentes, todos ustedes, yo quiero que ustedes sepan esta definición. Imagínate que te preguntan, ¿qué es un metodista libre? Es una persona que cree en Jesús como Señor y Salvador y la obra transformadora del Espíritu Santo, cuyo único método es la Biblia como única regla de fe. El método, la Biblia, volver a la Biblia. Y ahí hicimos como Emilio Prudón, diciéndole a todo el mundo que ya, valientes, al tema, en nuestro caso con viva emoción. Entonces, no le tuvimos que hablar de los taínos. Ahora bien, después que vienen al camino, usted le habla de dónde venir. A ver, los que están aquí comprenden nuestra definición y entienden. Está bastante clara, muy edificadora y muy entendible, adaptada al tiempo. Exactamente. Queremos que usted pueda lograr llegar a la gente, que no tenga que decirle, bueno, mira, la historia de la iglesia. No. Debe decir, nosotros somos un grupo de personas que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y creemos en la obra transformadora del Espíritu Santo. Te transforma, te cambia, te transforma, te regenera, ¿no? Y también usted puede decir claramente y que nuestro método es la Biblia como única regla del fe. Después todo lo otro, en una reunión, cuando venga Cristo, le explicamos la historia, Inglaterra, los Wesley, Robert, Samuel Mill, todo lo que hemos dicho hasta ahora y todo lo que está en el manual. Bien, mis hermanos, en la siguiente clase estará, si Dios lo permite, David Tavares viendo la siguiente clase el lunes y el próximo lunes, porque estas 2 semanas que vienen el pastor Daniel se va de vacaciones para Israel. Entonces desde allá yo entraré y los saludaré a todos. Wow. Se me cuida. Llévame, yo cargo maleta,
Date un Y me río en cualquier chiste. chiste. Amén. Dios bendiga más. Miren ahí. Entonces vamos a orar para terminar ya, que son las 9:54. Espero que hayan aprendido algo hoy, por lo menos algo hoy. Que hayan refrescado sus conocimientos, que se hayan sentido bien como metodistas. Los quiero dejar con el Salmo 16, 6, que está en nuestro manual. Naturalmente, este manual, mis hermanos, tiene una historia, se enlaza desde Cristo, desde nuestra herencia de la Biblia, nuestra herencia de los primeros movimientos evangélicos, nuestra herencia de la Reforma Protestante, nuestra herencia del metodismo, nuestra herencia de Wesley hasta el día de hoy. Es muy, muy interesante este libro. Ámenlo, amen su iglesia y transmítanle ese amor que tenemos nosotros con la iglesia a los hermanos de su iglesia local. Hay dos manos levantadas, la de Raquel y la de Marimota, y después de ella vamos a orar para terminar. Recuerden leer ese libro, porque ahora va a estar dando las instrucciones de la semana. Yo voy a mandar estas 3 diapositivas, bueno, 2, la otra ustedes la tienen en el afiche, para el grupo, para que ustedes la tengan, para que se la sepan, se la pongan en memoria, la compartan. Si alguno de ustedes quiere agrandarla o disminuirla, siéntase en la libertad, hermano. Esto no es una carabina que usted tiene que hacerla obligado. Si no, yo quiero meterle 3 palabras más, pero le aseguro que si usted le dice esta respuesta concreta, le va a ir mejor. Y luego, él va a decir que usted tiene una iglesia sana, porque está hablando de Cristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. Hermana Raquel, 1 minuto, la hermana Marimota, 1 minuto, dale. No, yo creo que ya usted contestó mi pregunta que yo tenía, era qué material nos tocaba para la próxima clase, porque ya digo que el profesor David qué va a decir. Hay que ir por el grupo. Bien. Y Raquel, ¿qué dice? Que quería simplemente decir que a final de cuentas, un metodista es lo mismo que un evangélico, no hay que complicarse tanto, porque un evangélico obligatoriamente tiene lo mismito que dice lo que es un metodista. ¿Entiendes? Dijimos claramente que muchos de nosotros siempre nos identificamos como evangélicos y por eso nadie sabe quién es un metodista. Su propio amigo sabe que es un evangélico, pero no sabe lo que es un metodista. O sea, antes era un privilegio ser un metodista. Antes de que, oigan bien, oigan lo que usted está diciendo, hermana. Un metodista es lo mismo que ser un evangélico. Déjeme decirle algo, mi hermana. Antes de subir los movimientos evangélicos, como con nombre de evangélicos, existían ya los movimientos metodistas. Y era un privilegio ser un metodista. ¿Qué pasó? Yo creo que los bautistas se han mantenido con su nombre. Los bautistas dicen, no, yo no soy evangélico, yo soy bautista. Pero tú no eres evangélico, no, yo soy bautista. Pero tú predicas el evangelio, sí. Pero tú crees en el evangelio, sí, pero yo soy bautista. Se dicen los bautistas. ¿Y los metodistas qué? No somos ni bautistas, ni evangélicos, ni nada. Entonces, estamos en el cero. Nosotros somos metodistas. Que los evangélicos salen de nosotros, mi hermano. Yo soy metodista, el más metodista de todos. Yo entiendo que para ser metodista, metodista hay que ser evangélico. Ya yo aprendí que ahora somos los más metodistas. Recuerden, hermanos, que ser evangélico y ser pentecostal no es pertenecer a un grupo que diga evangélico, porque evangelio es el que predica el evangelio, ¿no? El que da las buenas noticias. Si usted pertenece a una iglesia evangélica y usted no predica a nadie, usted no es evangélico, aunque pertenezca a la iglesia. O es evangélico por denominación. Igual que si es pentecostal y no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo, pues entonces no ha creído en el Pentecostés, en ese derramamiento de ese día, que es el que nosotros creemos. Por eso nosotros como metodistas, desde el punto de vista de las manifestaciones del Espíritu, sí somos pentecostales. Incluso el primer grupo evangélico cristiano que utilizó la palabra pentecostal fuimos nosotros, cuando las bandas pentecostales, que era uno que canta, uno que predica y uno que enseña. Oigan lo que es una banda pentecostal. Eran pequeños grupitos que salían de misiones de 3. Uno debe cantar, uno debe predicar y uno debe enseñar. Y esos 3 grupos se insertaban en cualquier campo, de casa en casa, de pueblo en pueblo, predicando, cantando y enseñando. Luego fundaban iglesias y se quedaba uno de los 3. Uno de ellos debía adquirir al otro, ya sea se quedaba el que predicaba, o el que cantaba, o el que enseñaba, se llevaban otro que hiciera esa misión. Y así se fundaron una cantidad de iglesias enormes. Esta es la historia de nuestra iglesia. Fue algo maravilloso cuando las bandas pentecostales. Luego, cuando dejamos las bandas pentecostales porque no dábamos abasto con la cantidad de iglesias fundadas,
por el desorden de algunos que ya no eran ministros, sino que eran hermanos normales que estaban predicando. Entonces nosotros dejamos de hacer eso, denunciamos eso, y surgieron los pentecostales, porque como quiera iban a surgir las bandas pentecostales, con nosotros o sin nosotros. Entonces nosotros dejamos eso y surgieron como quiera. ¿Siguen con el desorden? Sí. ¿Siguen haciendo lo mismo? Sí. Entonces, ¿por qué lo dejamos nosotros? Debimos seguir nosotros en esto. Y no hubiese tanto grupo hoy, pero está bien, eso es parte de la historia de la iglesia. Por aquí, vieron de nosotros, son nuestros hermanos, y los amamos también. Así que vamos a orar. Ezequiel Céspedes, dime algo. Que acerca de que somos evangélicos, sí somos evangélicos, pero cuando nos identificamos como Iglesia Metodista Libre, le estamos hablando de una identidad, de lo que somos y de lo que representamos ya hacia el mundo. Todos tienen sus formas, sus reglamentos y todo. Cuando nosotros decimos somos evangélicos metodistas libres, ya representamos una institución y representamos una normativa. Bien, mis hermanos, pues estemos orando, dándole gracias a Dios por esta noche. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que los conocimientos se hayan despertado y de interés. Denle al libro, continúen con lo que siguen del material. El material está perfecto, muy bueno, bien editado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta reunión, por este encuentro. Bendice a cada estudiante, a cada hermano, a cada pastor que está con nosotros compartiendo, refrescando sus conocimientos, sus vivencias, compartiendo con nosotros y dándonos apoyo también en este día. Bendice a cada una de las tres conferencias del Metodista de República Dominicana y también a mis hermanos de Chile, al hermano Michel que está con nosotros. Bendícelo de gran manera. Padre, bendícenos a todos. Danos sueños reparadores, a siempre querer representarte, predicar tu palabra, como dice la misión, poder dar una respuesta a todo aquel hermano